empezar en clases temprano no es tan fácil. Algunos solamente son los que están algo acostumbrados, los otros han perdido la costumbre, digamos. Eh, pero, pero bueno, la vida debe continuar, la formación también debe continuar y para ustedes es necesario eh, llevar adelante sus actividades para ser los excelentes médicos que serán del futuro. Ustedes son nuestro futuro y nosotros tenemos la obligación de formarlos, la obligación de transmitirles nuestra información y como bien decía el doctor Antonelli, también mostrarles que nosotros, además de hacerles sus clases, su docencia, ya sea básico o un poco más avanzada, en este caso son las herramientas más básicas de la ciencia, además nosotros tenemos un actuar diario relacionado a otros aspectos, por ejemplo, en este caso la investigación científica y en el caso de mi laboratorio la conversión además de un laboratorio de investigación científica a un laboratorio de diagnóstico para ayudar en el ámbito de la pandemia. ¿Mm? Y en mi caso particular, como bien decía el doctor Antonelli, yo hago investigación básico-clínica, es decir, asocio las herramientas básicas como la genética, la química, la farmacología, a la clínica, tratando de lograr obtener herramientas que se apliquen en la clínica y eso yo creo que en mi caso particular es muy satisfactorio. Y bueno, todo parte en esencia con el conocimiento de las disciplinas básicas. Yo me imagino que ustedes también, cuando estuvieron en la enseñanza media, hace muy poquito, eh, se preguntaban muchas veces, ¿para qué me irá a servir esto? ¿Ah? ¿Para qué me sirve una ecuación de segundo grado, de tercer grado en matemáticas? ¿Para qué me va a servir esto de la química? ¿Qué me importa a mí cómo se dice el cesio? ¿Ah? Eh, y fíjense que dependiendo del área que uno trabaje, sobre todo, por ejemplo, en la mía, en la investigación científica, nos damos cuenta que muchas de esas herramientas son usadas. No todas, porque dependiendo del área que ustedes se dirijan, van a usar algunas solamente, pero a nivel de enseñanza eh, media, existe la obligación de enseñar todo el abanico de posibilidades. ¿Mm? Pero ciertamente la química, la biología y las herramientas matemáticas son algo que necesariamente todos los profesionales biomédicos van a usar de una u otra forma. Y es muy importante entender la base de eso para ser un buen profesional. ¿Ah? Nos jactamos como Universidad de Chile que nuestros profesionales biomédicos, sobre todo los médicos, tienen una base científica básica bien fuerte, que no es lo habitual en diversas universidades. Y eso hace que en el aprendizaje, en la clínica, la base fundamental ya esté bien cubierta y se transformen en profesionales sólidos. ¿Mm? Así es que, bueno, la idea aquí es que yo les transmita eh, a través de las clases que me toca darles, que son ahora 4, hoy 2, después dos más y en el área orgánica también tengo algunas clasecitas en las que les voy a mostrar incluso algunos medicamentos que se están usando actualmente para la pandemia, para que vean ustedes las estructuras químicas y ese tipo de cosas que son interesantes ver cómo funcionan. Y ahora les voy a hablar del área de la química denominada estequiometría. Voy a compartir pantalla. Eh, a ver, no puedo Ay, compartir. perdón. Hay una cosa que Estaba saboteando. te voy a hacer confitrión. Eh, Confidenciar. sí. Hay una cosa que incluso los médicos titulados no se dan cuenta cómo utilizan las herramientas de ciencia básica que han aprendido en la facultad. Es increíble. Cuando tú empiezas Me acuerdo que una vez un profesor, Héctor Toledo, hizo un ejercicio conversando con gente del área clínica y me acuerdo que muchos de los médicos, algunos de los médicos ya titulados, ni siquiera se daban cuenta de cómo la química les había servido, porque la interiorizan tan automáticamente las áreas de ciencia básica o la biología, como decía también el profesor Quiñones, que no, repito, muchas veces ni siquiera se dan cuenta.
Porque dicen, ay, ¿de qué me sirvió estudiar química? ¿De qué me sirvió estudiar medicina? Claro que sirve. Perdón, de biología. Claro que sirve, claro que sirve. En Porque fin, da un carácter que otros alumnos, que otros profesionales de otras universidades no tienen. Ya, todo tuyo, profesor Quiñones. ok, chiquillos, primero que todo, bienvenidos a esta área de la química. Y segundo que todo, no teman interrumpirme apenas ustedes tengan una duda en el proceso. Vamos conversando. Yo voy a hacer una presentación formal, una cátedra por decirlo así, pero si ustedes me interrumpen con algunas preguntas, podemos hacerlo un poquito más discutido, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Si es que llegara a verse mal o no pasar la diapositiva, también avísenme porque ayer nos pasó que ocurría algo así y tratamos de resolverlo. ¿M? Así es que vamos con esta parte de la clase. Estas son dos unidades que vamos a ver en dos clases. La clase 6, que es esta, que es acerca de los conceptos generales de la estequiometría, todos los aspectos de definiciones, todos los aspectos del entendimiento de la estequiometría, para poder sustentar todo lo que se entiende en esta área, de las reacciones y las leyes químicas. Y posteriormente, posterior a un pequeño recreo de descanso, vamos a hacer algunos ejercicios que a ustedes les van a permitir, como demostrativos, que ustedes van a permitir entender cómo abordar, por ejemplo, los ejercicios de la guía, del seminario, para ir entendiendo un poquito más el desarrollo de todo esto. Así es que empezamos. Fíjense ustedes que todo esto de la estequiometría, del accionar de la química, de las reacciones, de las interacciones de moléculas, nace hace mucho tiempo. Fíjense que esta es una representación de 1650, el laboratorio del denominado alquimista, ¿m? El origen de la química, en donde hay un laboratorio en que se está investigando por qué los compuestos reaccionan, interaccionan, por qué los compuestos se degradan, por qué hay un cambio, cosas que antes de esta edad eran prácticamente la magia que se observaba y que se consideraba que aquel que podía transformar un compuesto de líquido a gas era una especie de brujo, ¿no? O un compuesto que cambiaba color, etcétera. Ciertamente que estos laboratorios no tenían ninguna medidas de seguridad, como ustedes verán, ¿cierto? Son bastante paupérrimos en términos de bioseguridad y de manejo, pero desde el punto de vista científico eran tan o más potentes que actualmente, con grandes descubrimientos. Todo esto se estudia a partir del estudio de las sustancias, ¿cierto? Las sustancias que existen en el medio ambiente. Y se ha entendido que las sustancias puras pueden sufrir cambios físicos o cambios químicos, La- con las diferencias fundamentales. Por ejemplo, un cambio físico no implica un cambio de composición, sino que puede ser solamente un cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido, o de líquido a gas, etcétera, o algún cambio estructural que es eminentemente físico, pero no hay un cambio químico, una reacción química propiamente tal. En cambio, el cambio químico, hay una profunda transformación, hay reacciones químicas que hacen que se transformen, un compuesto se transforme en otro, y puede estar eso asociado incluso a cambios físicos además, es decir, podemos obtener un compuesto a partir de otro y además en otro estado físico. Entonces, ¿qué es una reacción química que produce o induce estos cambios, esta transformación es profunda que nosotros estamos hablando? Es el proceso mediante el que unas sustancias se transforman, ahí está la palabra clave, en otras diferentes. Este proceso lleva asociada una reorganización de los átomos de las sustancias que intervienen, y significa esto que no es posible identificar las mismas sustancias antes y después de producirse la reacción química. En general, los reactivos o reactantes se consumen para dar lugar a los productos que son los que aparecen. A veces estas reacciones son completas o a veces son incompletas, pero hay un cambio, una transformación profunda. Aquí tienen algunos ejemplos.
Hagamos reaccionar carbono con oxígeno. Carbono con oxígeno pueden reaccionar y formar, por ejemplo, monóxido de carbono. Ustedes se dan cuenta que ahí la reacción es 1 es a 1. Es decir, en este caso 2 es a 2. Dos átomos de carbono con 2 átomos de oxígeno producen monóxido de carbono. Son 2 moléculas de monóxido de carbono. Pero si nosotros hacemos reaccionar el carbono con oxígeno, pero en otra proporción, nos vamos a dar cuenta que se genera otro producto, que en este caso es el dióxido de carbono. Y la diferencia entre las dos reacciones es fundamental, porque lo que cambia es la proporción de las combinaciones, que en este caso se puede denominar como la estequiometría de las reacciones. Y con este cambio se generan dos compuestos distintos. El monóxido de carbono es un elemento de alto nivel de toxicidad, responsable de alrededor de 50 muertes al año por intoxicación, por ejemplo, en calefón mal mantenidos u otros sistemas. En cambio, el dióxido de carbono es lo que normalmente nosotros exhalamos luego de la respiración. Tiene un efecto, si es que uno acumula mucho dióxido de carbono, tiene un efecto anestésico. Por eso es que hay que ventilar las piezas, qué sé yo, la sala de clase cuando uno está mucho tiempo ahí. Y también es un gas de efecto invernadero que produce calentamiento global por acumulación excesiva. Pero son absolutamente distintas. Y aquí tienen otra reacción, el cloruro de hidrógeno, o también denominado ácido clorhídrico, con zinc, un metal, un ácido, ¿cierto? Es medio acuoso, que reacciona y forma cloruro de zinc. Este cloruro de zinc es una sal y hidrógeno, que es un gas. Ahí tienen reacciones y la proporcionalidad. Fíjense ustedes la profunda transformación, los reactantes ya no existen, los productos aparecen y las características físico-químicas y biológicas incluso son distintas. Entonces, para el estudio de esta reactividad, de lo que sucede en las reacciones, aparece la disciplina denominada estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Es una disciplina que estudia las leyes fundamentales sobre las combinaciones y proporciones de los elementos, la cuantificación de las masas reaccionantes y la composición de todos los compuestos y sus reacciones. El nombre tiene un origen griego, que se llama stoichion, que significa elemento, y metron, que significa medida. La medida de los elementos, obviamente dentro de las reacciones. ¿Cuáles son conceptos básicos que deberíamos ir recordando de modo de que no tuviéramos la base fundamental para ir entendiendo toda esta reactividad? Conceptos simples que ya de alguna manera han sido notados, como el concepto de símbolo, ¿cierto? En una reacción química no vamos a estar escribiendo el nombre completo, tenemos que escribir el símbolo. ¿Qué es el símbolo? La notación resumida de un nombre de un elemento. Entonces así al arsénico le llamamos AS, por ejemplo. Y es bastante intuitivo. Uno dice AS suena como arsénico. Pero no siempre es así, como ustedes lo pudieron ver en la tabla periódica. Hay compuestos como, qué sé yo, la plata, que es Ag. Entonces uno dice, ¿cómo, por qué se llama Ag si es plata? Porque viene de un nombre de origen latín, que es argentum. Lo mismo el mercurio, que es Hg, que es hydrargium. Entonces, algunos coinciden, pero otros no. Y es importante, primero, tratar de recordar los símbolos de los elementos más importantes. Obviamente que no es necesario aprenderse todo, como años atrás se hacía en las clases que se hacían pruebas de los símbolos químicos. En realidad no tiene sentido, para eso tenemos una tabla periódica, y la tabla periódica es para usarla, no para, digamos, aprendérsela. Así es que nuestro sentido filosófico en esta asignatura es esa, es el entendimiento más que la memoria. Pero hay algunas cositas que hay que recordarse que son como las más fundamentales. ¿Qué es una fórmula? Es el conjunto de símbolos en que se indica la relación que existe entre los elementos de un compuesto, la fórmula de un compuesto, ¿cierto? Que es una ecuación química, la palabra lo dice, igualdad química. Es la representación escrita de una reacción química, que indica la naturaleza y la cantidad de sustancias que intervienen en esta reacción química.
Otro concepto que hay que acordarse para estequiometría es el concepto de unidad de masa atómica, que es un concepto en que se establece una unidad en términos de gramos que está relacionada al carbono. Se habla de una unidad de masa atómica al 1/12 de la masa del carbono, como átomo, es decir, una cantidad muy pequeñísima. 1,67 por 10 elevado a menos 24 gramos es una unidad de masa atómica. Y 1/12 de la masa atómica es también equivalente al peso de un átomo de hidrógeno. Entonces, una unidad de masa atómica es algo muy pequeño, 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, que uno lo puede interpretar como la masa de un átomo, en este caso particular el carbono, ¿ya? De 1/12 la masa del carbono. Otro concepto que es muy importante y que nos va a permitir ir entendiendo la reacción es el concepto de mol. Ante la imposibilidad de determinar los pesos absolutos de los átomos. Acuérdense, 1,67 por 10 a la menos 24 gramos pesa un átomo. Se estableció un nuevo concepto que se conoce como mol y que nos permite pesar cantidades de átomos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un mol? ¿Cuánto es un mol? Un mol equivale a 6,023 por 10 elevado a 23 unidades. Usted me pregunta, ¿unidades de qué? De cualquier cosa. Por ejemplo, si son, cambiémosle el concepto de unidad y le llamamos átomos. 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de un elemento, por ejemplo, carbono, van a ser esa cantidad de átomos de carbono que están contenidas en un mol. Colocamos 10 elevado a 23 porque el número es muy grande, no es fácil de colocarlo. ¿Qué tan grande es eso? Ahí está. Eso es 6,02, no 6,023, pero 6,02 para que ustedes vean, por 10 elevado a 23. Esos son 602.000 trillones de átomos, de moléculas o de lo que sea. Si yo digo, quiero un mol de huevos, yo necesito 602.000 trillones de huevos. Si alguien quiere ir a comprar un mol de huevos, bienvenido, ¿cierto? Ahora, no sé, no creo que los puedan encontrar. Ni siquiera un mol de granos de porotos. Es una cantidad enorme. Pero un mol de átomos sí lo podemos tener en una proporción, en un recipiente, por ejemplo. Para establecer un ejemplo, la producción anual de China es de 200 millones de toneladas de arroz. 2 por 10 a 11 kilogramos. China necesita 50 millones de años para producir un mol de arroz. Vean cuán grande es esto. Es un número muy grande porque los tamaños atómicos son extremadamente pequeños para disponer de esto. Este número se ha llamado constante de Avogadro, porque el señor Amadeo Avogadro fue quien describió esto y describió como el número de elementos elementales que hay en un mol, el número de átomos contenidos, por ejemplo, en 12 gramos de carbono del isótopo 12, de carbono normal, digamos, no isótopos alternativos. Y se llamó constante de Avogadro o número de Avogadro. Por lo tanto, él estableció que cada mol de un átomo contiene esa cantidad de moléculas. Y de esa forma se establece una relación que es bien interesante, fíjense ustedes. Un mol de lo que sea, por ejemplo, de cualquier elemento, equivale a el peso atómico expresado en gramos. ¿Cómo es eso? 6,023 por 10 elevado a 23 unidades, o sea, 602.000 trillones aproximadamente, de átomos de carbono pesan 12 gramos, que es el peso atómico expresado en gramos. Interesante. Es decir, que si yo peso 12 gramos de carbono, yo ahí tengo 602.000 trillones de moléculas.
si lograra pesar de manera exacta, lo cual es imposible en la práctica, ¿cierto? Pero es súper interesante saber que podemos, lo que se llama contar pesando. Pesamos y de esa forma contamos. Por ejemplo, un mol de hidrógeno se sabe que pesa lo que es su peso atómico en términos de gramos. 1,008 gramos pesa un mol de hidrógeno. Un mol de carbono pesa 12 gramos. Entonces, lo que estableció el señor Avogadro es que nosotros podíamos contar los átomos. Pero obviamente no uno a uno como aparece en esta figurita, sino pesando una cantidad específica que le llamó mol. Vean ustedes entonces este ejemplo. Una molécula de agua, su peso molecular en términos de unidad de masa atómica, aquí está en inglés, por eso dice AMO, en términos de unidad de masa atómica, tiene un peso de 18 unidades de masa atómica. Recordemos que una unidad atómica es 1,67 por 10 elevado a menos 24. ¿no? Pero si lo llevamos a la escala de laboratorio, un mol de agua pesa 18 gramos. Una molécula, y un mol que es 602.000 trillones de moléculas, pesa 18 gramos. Y los 18 gramos sabemos que en agua podrían ser más o menos homólogos a 18 ml. Entonces, ahora lo piensan un poquito más. Cuando ustedes tengan un vasito de agua y tengan una cantidad, ustedes dicen, aquí tengo más o menos 180 ml, entonces tengo 10 moles de agua. Me voy a tomar un mol. Entonces uno puede establecer una correlación. Por ejemplo, un hidrógeno, un átomo de hidrógeno pesa 1,008 UMAS, pero un mol pesa 1,008 gramos. Y así una proporción para diferentes elementos. Otro concepto relevante de ir entendiendo es el concepto de peso molecular, o el peso fórmula, como quieren llamarle ustedes. La suma de los pesos atómicos de los átomos al interior de una molécula. Por ejemplo, aquí les voy a poner una molécula orgánica, el etano. El etano contiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Por lo tanto, uno podría empezar a sumar para calcular el peso molecular. Uno dice 2 carbonos, cada carbono pesa 12 unidades de masa atómica, y 6 hidrógenos, cada hidrógeno pesa aproximadamente 1 unidad de masa atómica, por lo tanto el peso molecular es aproximadamente 30 unidades de masa atómica. Ahora, si eso lo llevamos a moles, ¿cierto? Serían que un mol pesa 30 gramos, y podemos tener un mol de etano. Para ir entendiendo los aspectos relacionados con la reactividad, con las reacciones químicas, hay que entender una ecuación química. Tenemos reactivos, tenemos producto o reactante o producto, y tenemos una flecha que indica la dirección de la reacción. Esta es una ecuación, una igualdad. Es la representación escrita de una reacción. Se representa mediante fórmulas de las sustancias que intervienen en el proceso. Aquí le pusimos A más B, pero obviamente ustedes tienen que colocar la fórmula con los símbolos químicos correspondientes. Son 2 miembros separados por una flecha, ¿cierto? Los reactantes y los productos. Pero veámosla de una forma un poquito más detallada. Una ecuación química que representa la reacción química. Aquí tenemos una. A más B, C más D, las mismas que estábamos señalando. Especificando, por ejemplo, que estos son los reaccionantes, que estos son los productos, que aquí está la flecha que indica el sentido de reacción, que puede ser hacia la derecha, que si es hacia la izquierda quiere decir que la reacción la pusimos invertida, lo podemos hacer, no importa el sentido que coloque la reacción, lo importante es para dónde va la flecha indica hacia dónde va la reacción. Podemos transformar reaccionantes en productos o productos en reaccionantes. ¿Ya? Si existen las dos flechitas, quiere decir que la reacción ocurre hacia los dos lados y está en equilibrio. Después van a ver en un capítulo más adelante el equilibrio químico.
Y también puede ocurrir que las flechas estén más desplazadas hacia un lado que hacia el otro, y hay un equilibrio inestable, o un equilibrio también en general dinámico. Los equilibrios se llaman dinámicos porque en realidad, si está en perfecto equilibrio como esta que le estoy mostrando, puede ocurrir que los reaccionantes pasen a productos y los productos a reaccionantes al mismo tiempo, manteniendo igual el equilibrio. Profe. Además, en una ecuación química se representa lo que se llama el coeficiente estequiométrico. El coeficiente que equilibra las cantidades de los reaccionantes con los productos. También se indica muchas veces, no siempre, pero en una ecuación química completa debiera estar el estado físico de los reaccionantes y los productos. Sólido, líquido, gaseoso, etc. Y una ecuación química se puede representar matemáticamente estableciendo lo que se llama una constante de equilibrio que define la proporción entre productos y reaccionantes. Y ahí ustedes tienen una relación entre los productos, la concentración de los productos C y D dividido por la concentración de los reaccionantes, y también utilizando el coeficiente estequiométrico, que normalmente se establece como la concentración de aquel componente elevado al coeficiente estequiométrico, y con eso ustedes calculan lo que se llama la constante de equilibrio. Después también van a tener clases de constante de equilibrio químico propiamente tal, y van a ver que cuando la constante de equilibrio es 1, quiere decir que la reacción está perfectamente equilibrada, 50% de los reaccionantes, 50% de los productos. Y si la constante es mayor, quiere decir que hay un desplazamiento hacia los productos. Y si la constante es menor a 1, quiere decir que hay un desplazamiento hacia los reaccionantes más que los productos, y la reacción en realidad es inversa. Un ejemplo. Aquí hay una ecuación química reconocida que es la síntesis química de la aspirina, ácido acetil salicílico, ¿cierto? Se sintetiza a partir del ácido salicílico, que no es nada más que un producto un producto químico que está como componente en muchos compuestos. El silicato, por ejemplo, es parte del vidrio, parte de la arena, etc. El anhídrido acético, y ustedes hacen reaccionar anhídrido acético con ácido salicílico y se puede obtener aspirina, ácido acetil salicílico, y ácido acético. Si ustedes purifican la aspirina, ahí tienen un componente. Esta reacción es altamente desplazada hacia los productos y es la forma de síntesis química de la aspirina, porque anteriormente la aspirina se obtenía de un extracto de la corteza del sauce. Por lo tanto, al encontrar esta síntesis química, nosotros podemos indefinidamente sintetizar aspirina mientras tengamos los reaccionantes necesarios. Y es algo que ha cambiado, digamos, la farmacología desde que se ha podido sintetizar la aspirina diariamente y de manera industrial. La capacidad que tenga esta reacción química nos va a dar la productividad en términos de aspirina, y por lo tanto los beneficios de salud que nosotros tenemos. Sí. ¿Qué tipo de...? ¿Sí? Me surgió una duda con lo de o sea, la conversión de mol en gramo y la juma. ¿Por qué se da esa pequeña diferencia? Porque al final uno esperaría que si yo divido o sea, los gramos por mol, los 12 por ejemplo en el carbono, en el número de Sí. Avogadro me diese la cantidad de una molécula. Ciertamente. Lo que pasa es que no, o sea, no hay diferencia. Lo que pasa es que nosotros redondeamos los números nada más. Pero si tú no Ah, ya, es por redondeas los eso. números, no va a haber diferencia. ¿Ah? Ya. Para efectos funcionales estamos hablando de más de la tercera cifra decimal hacia abajo. Y yo se lo daría quizás como norma, a lo mejor el profesor Antonelli también está de acuerdo conmigo, de que en general nosotros trabajamos hasta 2 cifras decimales más o menos. ¿Ah? Más de eso no tiene mucho sentido, no somos químico-analíticos, digamos. Entonces, ajustamos, usamos valores, por ejemplo, el valor del peso atómico del carbono no es 12 exacto, ¿no? Si usamos los números correctos, va a dar el número exacto. Ya, gracias.
¿qué tipo de reacciones químicas nosotros tenemos? Tenemos reacciones que son, por ejemplo, reacciones de síntesis o combinación, le llamamos, en que dos o más sustancias se unen para formar una sustancia nueva, distinta a la anterior, pero una sola. ¿Ah? Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, el azufre con el hierro en estado sólido forma sulfuro de hierro. Esto puede ocurrir en un mineral y de hecho ni siquiera necesita ser en medio acuoso, por ejemplo, una reacción química acuosa. El sulfuro de hierro es conocido como pirita, que también le llaman el oro del tonto, que es una piedra que es amarillita, bien bonita, y que se confundía con oro. Y no tiene nada que ver con el azufre propiamente tal y con el hierro propiamente tal. Existen las denominadas reacciones de descomposición, en que se forman dos o más sustancias a partir de una sola. Entonces, AB, por ejemplo, puede generar A más B. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la descomposición electrolítica del agua? El agua no se descompone fácilmente, pero la podemos descomponer nosotros en hidrógeno y oxígeno, fíjense ustedes, con la tremenda o lo tremendo valioso que puede ser. Imagínense, tomamos agua, obtenemos hidrógeno, que es un combustible muy potente, y oxígeno, que nos permite disponer oxígeno ya sea de manera industrial o en un lugar, digamos, para respirar. ¿Ah? Podría ser un buen método. No se ha logrado masificar esto, sino sería muy conveniente y se pretende, por ejemplo, que muchos motores de automóviles, por ejemplo, puedan trabajar de esta forma. Inclusive existen prototipos en que se genera el hidrógeno, que es el combustible, y oxígeno que se libera al medio. Reacciones químicas de sustitución, en que tenemos un compuesto, tenemos otro elemento, y este elemento reemplaza dentro del compuesto a uno de los elementos de ese compuesto. Por ejemplo, aquí tienen ustedes zinc más ácido sulfúrico, queda sulfato de zinc, que es una sal. Fíjense que el anión sulfato, que es este SO4, reemplaza es reemplazado, perdón, por zinc al interior del ácido sulfúrico. Y por lo tanto, o sea, el hidrógeno, ¿verdad? Y por lo tanto se queda como ZnSO4. Entonces hay un reemplazo de una parte de la molécula, ¿cierto? Y se libera hidrógeno. Vean, un metal, un ácido, y se genera una sal. Son cosas distintas. Veamos algún... Sí, dígame. En caso de la fotosíntesis, que son dos reactantes que forman dos productos, se considera de síntesis, me figuro, si se llama fotosíntesis, pero no es Exacto. solamente un producto el que aparece. No. De hecho, yo ejemplifiqué un producto, pero se señala que o sea, se pueden producir muchos. Lo que pasa es que se habla de síntesis porque desde el punto de vista del objetivo, mi objetivo es generar uno de los alternativos que se generan. Por ejemplo, en la fotosíntesis, generar glucosa. Ese es el más importante, y el resto son elementos, digamos, adicionales que pueden o no tener alguna utilidad. Entonces, la síntesis no necesariamente quiere decir que dos o tres se transforman en uno. Pueden ser dos en dos, pero hay de alguna manera una combinación de dos para generar otro. Otros ejemplos de reacciones de combinación o síntesis. Por ejemplo, yo puedo juntar nitrógeno con hidrógeno, dos gases, para generar amoníaco, que también es un gas. Nosotros lo conocemos como un líquido porque en realidad viene amoníaco en agua. No es el amoníaco por sí solo, es un gas. Y es un gas muy tóxico además. Fíjense ustedes, el nitrógeno y el hidrógeno por sí solo no son tóxicos, pero el amoníaco es muy tóxico. Uno se puede morir por intoxicación con amoníaco fácilmente. Pero el nitrógeno no produce prácticamente nada, más que desplazamiento de oxígeno del medio ambiente, y el hidrógeno es combustible, pero desde el punto de vista toxicológico, nada. Otra alternativa, por ejemplo, en un compuesto orgánico como el propano, si reacciona con bromo, se puede formar el dibromopropano, un derivado industrial que tiene ciertas utilidades químicas o de síntesis química. Ahí tienen un ejemplo.
Ejemplos de reacciones de descomposición. Una sustancia se divide en otra más. Por ejemplo, carbonato de calcio, que es la cal, el yeso, el mármol, por ejemplo, su constitución es de carbonato de calcio, ¿ya? Se descompone y puede producir óxido de calcio y dióxido de carbono. Cuando uno le echa, por ejemplo, un ácido. Ahí tienen ustedes una reacción de descomposición. Este compuesto, el clorato de potasio, se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Algunas de estas reacciones pueden ser espontáneas o hay que inducirlas con alguna reacción, con algún efecto, incluso algún cambio físico, como el calor. ¿Ah? Y por lo tanto, una vez que esto se induzca, va a ocurrir esta descomposición. Reacciones de sustitución, ¿cierto? Dijimos, un elemento reemplaza a otro dentro de un compuesto. Puede ser algo así, por ejemplo, esto es un OH, un grupo OH que desplaza a un halógeno, podría ser cloro, bromo, yodo, dentro de una molécula y se forma un alcohol. ¿Ah? Eso todavía es parte de lo que van a ver en química orgánica, después ahí nos veremos las caras. Aquí tienen un ejemplo, el metano, un gas con oxígeno. El hidrógeno del metano, que está acá, se reemplaza por oxígeno. Fíjense ustedes, 2 oxígenos en vez de 4 hidrógenos. ¿Por qué? Porque oxígeno tiene dos posibilidades de combinación. Por lo tanto, está usando dos lugares del hidrógeno, ¿cierto? Y se elimina con agua. Si es que hacemos lo mismo con el propano, este es metano y este es propano, necesitamos más oxígeno, pero obtenemos esencialmente lo mismo, dióxido de carbono y agua. Estos son reacciones de sustitución en que se sustituye hidrógeno por oxígeno, pero al mismo tiempo son reacciones denominadas de combustión, en que estamos quemando estos gases por oxidación. Y esto puede necesitar o no un iniciador de esto. En este caso nosotros lo iniciamos, ¿cierto?, con una chispa o con calor para que ocurra la reacción de combustión. Esto en términos químicos es un poco distinto, por ejemplo, a los términos bioquímicos, porque las reacciones químicas en los organismos biológicos no son inducidas en general por fenómenos físicos, sino son inducidos por fenómenos biológicos, por proteínas, por enzimas, que lo que hacen es hacer que la reacción química ocurra. En el caso puramente químico en el medio ambiente, en general, los que inducen la reactividad son fenómenos físicos, aunque puede ocurrirse espontáneamente también. Hablemos de los coeficientes estequiométricos, este numerito que permite estandarizar o equilibrar las ecuaciones. Informan la proporción entre átomos y moléculas de reactivos y productos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 monóxido de carbono, si lo hago reaccionar con una molécula de oxígeno, que es O2, ¿cierto? Se coloca O2. Yo podría colocar ahí 2O en vez de O2, ¿cierto? Pero estaría incorrecto, porque sabemos que el oxígeno en el medio normal anda como en estado bimolecular, O2, ¿cierto? Y por eso lo colocamos de esa forma. Entonces, si lo hacemos reaccionar, producimos dióxido de carbono. Ahí tenemos los coeficientes estequiométricos. 2 monóxido de carbono produce 2 dióxido de carbono. Y tenemos 2 moles de monóxido de carbono con 1 mol de oxígeno bimolecular, producen 2 moles. Entonces, eso significa que 2 moléculas de CO podrían reaccionar con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de CO2. Si lo llevamos proporcionalmente y vamos aumentando, 20 moléculas reaccionan con 10 moléculas para producir 20 moléculas, ¿cierto? Si lo llevamos a moles, que es más grande, ¿cierto? Acuérdense que una cantidad más grande nada más es el equivalente a, no sé, a decir, cuando yo digo una docena de huevos, estoy diciendo 12. Cuando digo un mol de huevos, estoy diciendo 602.000 trillones. Una pequeña diferencia, pero que en el fondo es la misma idea. 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con 1 mol de oxígeno y estos producen 2 moles de dióxido de carbono.
Ahí va la proporcionalidad, ¿se fija? Si lo llevamos a moléculas, estos 2 moles, quiere decir que 2 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de monóxido de carbono reaccionan con 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno para producir 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Seguimos en la misma proporcionalidad. Si lo llevamos a gramos, entonces deberíamos saber que un mol de monóxido de carbono pesa, si ustedes lo buscan los pesos atómicos, un mol pesa 28. Y por lo tanto, 2 moles pesan 56. Entonces decimos que 2 moles, o sea 56 gramos, reaccionan con 32 moles de oxígeno, considerando que el peso atómico del oxígeno es 16, y como son 2 en la bimolécula, son 32, para producir 88 gramos de dióxido de carbono, considerando que el peso molecular del dióxido de carbono es 44, y como son 2, 88. Además, ustedes ven algo ahí, que en la suma de los gramos de los reaccionantes es igual a la suma de los gramos de los productos. Entonces se mantiene una proporcionalidad y se mantiene una relación de pesos. O sea, por eso es que esto se llama ecuación química o igualdad química. Ahora, si en una ecuación química intervienen iones con carga, ¿cierto?, debe ajustarse en forma de que además de que se ajusten las moléculas, se deben ajustar las cargas. Por ejemplo, si yo hago reaccionar cobre metálico con el ion plata, obviamente uno no puede tener un ion por separado, también tiene que tener el contraion, por ejemplo, el cloruro de plata. Pero observando en la reacción solo el ion plata, esta reacción es 1:2, un cobre por 2 plata. Y se produce un cobre más 2, en que el cobre en estado metálico pasa a un estado oxidado. Lo vamos a ver después en reacciones óxido-reducción, para tener clases más adelante. Y la plata, en estado de ion más 1, pasa a plata metálica. Y ustedes ven que hay cambio completo, pero además hay cambio en carga. Y ustedes tienen que equilibrar de tal modo que en los reaccionantes exista la misma cantidad de átomos que en los productos, pero al mismo tiempo que exista la misma cantidad de cargas. Y vean ustedes que en los reaccionantes 2Ag más quiere decir que hay una plata con carga más 1, y como son 2, hay otra más, son dos cargas positivas, por decirlo así. Y en el otro lado hay un solo cobre, pero ese cobre tiene 2 cargas, es más 2, y por lo tanto también se equilibra en cargas. Entonces, lo importante es que se equilibre en masas, perdón, en números estequiométricos, en número de moléculas, y en cargas. Y después también van a ver en estado redox que es necesario definir además cuál es la transferencia electrónica que ocurre. Pero eso más adelante, no los voy a marear todavía. Otro aspecto importante de analizar es qué pasa si en una reacción intervienen gases. Consideremos en condiciones de temperatura y presión normales, ¿ya? Es decir, tenemos gases, no a altas temperaturas, no a altas presiones, sino en condiciones normales. Y ahí se establece, por una ley que vamos a ver en un ratito, que un mol de cualquiera de ellos equivale a 22,4 litros de ese gas. O sea, si nosotros calculamos, por ejemplo, en un medio ambiente en que tenemos un gas, butano, por ejemplo, y logramos definir un espacio de volumen de 22,4 litros, ahí vamos a tener el equivalente a un mol. Esa es una definición bien establecida hoy en día. Entonces, veamos una reacción e interpretémosla de esa forma. Si hacemos reaccionar 2 hidrógenos con oxígeno para producir agua, quiere decir que 2 moles o 2 por 22,4 litros, es decir, 44,8 litros de hidrógeno en condiciones normales, reaccionan con un mol de oxígeno, o sea, 22,4 litros de oxígeno,
para producir 2 moles de agua en estado gaseoso, o sea, 44,8 litros de agua. Entonces, ya sabemos ahora cómo combinar en términos de litros. Obviamente, como digo y detallo, en condiciones normales, por ejemplo, si lo tenemos a alta temperatura, lo más probable es que el volumen sea mucho más grande. Entonces ahí nos cambian las condiciones, esas son condiciones distintas. ¿Ya? Y fíjense ustedes, y no hay una sumatoria, porque si ustedes suman 44,8 litros de hidrógeno con 22,4 litros de oxígeno, uno tendría a decir, bueno, vamos a tener 67,2 en total. Y resulta que no, tenemos 44,8. Entonces los volúmenes no necesariamente son aditivos. Es algo que parece no intuitivo, porque si ustedes mezclan 1 litro de agua con otro litro de agua, tienen 2 litros de agua. Eso ocurre cuando los compuestos son los mismos, pero cuando los compuestos son distintos, los volúmenes no son aditivos perfectamente. Otro concepto importante en una reacción es el concepto de reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Ejemplifiquemos, al llevar a cabo una reacción, los reactivos pueden o no estar en una proporción exacta, determinada por sus coeficientes estequiométricos, ¿cierto? 2 moles de uno más 1 mol del otro. Si yo no agrego en la cantidad exacta, alguno de los dos me va a sobrar, ¿cierto? Entonces, en química la cosa no es tan simple como tomar 1 gramo de algo, 1 gramo de esto otro, hacerlo reaccionar y tenemos 2 gramos del producto. Hay una cantidad que va a ser necesaria, algo va a faltar o algo va a sobrar. Entonces hay que entenderlo en términos químicos. Por ejemplo, si se parte una mezcla de productos que no es la estequiométrica, que no es la proporción de moléculas que está establecida por los moles también, ¿cierto? Entonces, el que se halla en menor cantidad se le va a denominar reactivo limitante, pues la reacción solo tendrá lugar hasta que se consuma este, quedando el otro reactivo en exceso. Va a sobrar una parte del reactivo. El reactivo que no sobra, ese se llama reactivo limitante. ¿Por qué limitante? Porque va a depender de ese la cantidad de producto que se genere. Bueno, veamos cómo se ha llegado al entendimiento de todas estas cosas. Hay algunas leyes que rigen las reacciones químicas y que fueron descubiertas a través del tiempo por diferentes investigadores, por esos señores que estaban en ese laboratorio con condiciones moderadamente paupérrimas, ¿cierto? Y que nos fueron dando luces importantísimas de lo que hoy en día conocemos y todas las herramientas científicas, técnicas y biomédicas que tenemos. Por ejemplo, una de las primeras leyes y una de las más importantes es la ley de conservación de masa de Lavoisier en 1795, hace bastante tiempo allá, en que se establece que en cualquier reacción química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, uno lo traduce así, e incluso lo decimos por la calle, se lo decimos a la gente, que sé yo, cuando conversamos, bueno, algunos dicen, no, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y después, además, esto se homologó a una ley de la termodinámica, ¿cierto? Que decía que la energía tampoco se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, Lavoisier no dijo eso tal cual, dijo algo un poquito más elaborado, que es lo que está abajito de la definición, que dice, podemos asentar como axioma incontrovertible que en todas las operaciones del arte y de la naturaleza, nada se crea. Existe una cantidad igual de materia, tanto antes como después del experimento. ¿Se fijaron? La traducción que hicimos lo dijo de otra manera, pero en el fondo es eso. Es decir, si yo hago una reacción química, en lo que tenga como producto tiene que ser la misma masa de que lo que agregué. Y si algo se pierde o no se logra pesar, es porque se eliminó como un gas, que también habría que pesarlo. Y también se sabe que si medimos los productos y reaccionantes y hay una diferencia, podría ser energía liberada también, que
la energía puede ser mucha y la masa muy pequeña de esa energía. Así es como se piensa que cuando una persona fallece también se pierde una cantidad de energía que se establece que podría ser el alma, ¿cierto? Y que tiene un peso en particular. Es decir, entre una persona viva y una persona fallecida puede haber una diferencia de miligramos o menos de miligramos y que correspondería a la energía liberada. Interesante. Hay otra ley que es la ley de proporciones definidas de Proust, que fue un poquito después, un par de años, y que dice que en cualquier compuesto puro, sin importar de dónde venga, se encuentran siempre los mismos elementos en la misma proporción. Y uno dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué me está diciendo? Que un compuesto puede ser distinto, por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal. Dependiendo de dónde venga, podría tener diferente composición. Y este señor dijo que no. Así es. En esa época, por ejemplo, no se sabía si un material puro, porque tiene que ser puro en este caso para entender, un material puro como, no sé, o un elemento como el agua, que provenía de China, o que provenía de India, o que provenía de América, no se sabía si esas aguas en realidad tenían la misma composición química. Alguien podía pensar que el agua era 2 hidrógenos y un oxígeno en China, y en América era 3 hidrógenos y un oxígeno. Una cosa que hoy en día consideramos absurda, pero allá recién por el 1797, Proust estableció de que la cosa no era así y que el elemento, si está puro, en cualquier parte de la naturaleza o del mundo, tiene los mismos componentes. La ley de proporciones múltiples de Dalton, un poquito después, en que dice si un par de elementos forman más de un compuesto, la masa que reacciona con el otro está en relación sencilla de números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vimos que el oxígeno reaccionaba con el carbono para producir monóxido de carbono. Ahí es un oxígeno más un carbono produce monóxido de carbono. Pero también vimos que el oxígeno puede reaccionar con el carbono para producir dióxido de carbono, otro compuesto. Y la proporción ahí es 1:2. Necesitamos 2 oxígenos con un carbono. Pero, perdón, me adelanté. Pero la proporción es en números enteros. 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, etc. Eso no está denotando nada más que la imposibilidad de que reaccione media molécula de algo, ¿cierto? Puede interaccionar medio mol, porque medio mol es una cantidad, por ejemplo, es como media docena, son 6, siguen siendo unidades. Medio mol siguen siendo unidades. Pero media molécula no puede reaccionar, porque si no se destruye la identidad de ese átomo o ese compuesto, ¿cierto? Entonces está diciendo que la relación es en números enteros, en átomos enteros o moléculas enteras. Profe, Dígame. es que con la ley de proporciones múltiples, si es que hay compuestos como el CO y el CO2 que se relacionan en 1:1 y 1:2, si tenemos las cantidades de relación de 1:2, ¿qué es más probable que primero se combinen como 1:1 o 1:2? O sea, ¿depende del compuesto? ¿O siempre No, van a irse primero como por el 1:1? depende de la condición. Pero en términos generales, si uno lo mira mecanísticamente, por ejemplo, uno puede ver que si yo mezclo oxígeno con carbono, voy a obtener dióxido de carbono. A lo mejor no obtengo nada de monóxido, ¿ya? Pero en el proceso del mecanismo, si lo viéramos más con lupa, veríamos que primero pasa a monóxido de carbono y después pasa a dióxido de carbono, y el producto final es el que vemos. Sin embargo, también va a depender de las condiciones. De hecho, yo aquí les estoy poniendo casi una verdad que no es tan verdad. Porque en la práctica, en la realidad, cuando oxígeno reacciona con monóxido de carbono, perdón, con carbono, se genera un poco de dióxido de carbono y un poco de monóxido de carbono. Se generan las dos, porque interactúan
proporcionalmente en las condiciones ambientales. Pero si yo coloco condiciones de alta temperatura y de catálisis, vamos a obtener solo dióxido de carbono. Si yo coloco condiciones de temperatura restrictiva, con pocos niveles de oxígeno, con poco nivel de oxígeno, con una temperatura más o menos baja, la probabilidad que se genere dióxido de carbono puro y nada más, o en mayoría, es más alta. Entonces depende de las condiciones medioambientales, cómo se va a producir, pero siempre el monóxido de carbono va a ser un intermediario también. Lo que pasa es que no lo vamos a ver en el producto porque no alcanzamos a detectarlo. Ok, gracias. Gracias. De nada, Magdalena. La ley de los volúmenes de Gay-Lussac dice lo siguiente, ahora en términos de volúmenes, pero es lo mismo. En cualquier reacción química, los volúmenes de todas las sustancias gaseosas que intervienen están en relación de números enteros sencillos. Es lo mismo que habíamos hablado, pero ahora en volumen. La ley de Richter de proporciones recíprocas es un poquito más complicada y se explica de manera más complicada. Dice, los pesos de los elementos diferentes que se combinan con un peso de un elemento dado, un tercero, ¿cierto? Son los pesos relativos de aquellos elementos cuando se combinan entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos de esto. No entendieron nada. Yo tampoco entendí nada al principio. Quiere decir que si un elemento reacciona con, por ejemplo, un elemento A reacciona con un B, y este elemento A también reacciona con un C, quizás no en la misma proporción, quiere decir que el A también reacciona con el C, y de manera proporcional. Hay una reciprocidad. Y lo vamos a ver en una figurita, en una diapo más adelantito. Hay otra ley de Boyle-Mariotte que dice que a temperatura constante, el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión que es sometido. Si yo tengo una misma temperatura, el volumen de un gas es tal, y si yo cambio la presión, por ejemplo, aumento la presión, el volumen disminuye. Disminuye la presión, el volumen aumenta a una temperatura constante. La ley de Charles Gay-Lussac dice que a presión constante ahora, si yo tengo la presión constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la temperatura en que se encuentra. Es decir, si yo tengo presión constante y varío la temperatura, el volumen, por ejemplo, aumento la temperatura, el volumen aumenta. Disminuye la temperatura, el volumen disminuye. ¿Ya? Obviamente que no en un recipiente, sino en el medio, ¿cierto? Ahí agranda, se achica, etc. ¿Ya? Tenemos 7 y hay más leyes que podrían ir definiendo, pero yo lo estoy mostrando las principales. Veamos una representación de la ley de conservación de la materia, de Antoine Lavoisier. Mire, aquí tienen ustedes ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Producen cloruro de sodio y agua. Si uno dice aquí, este es un mol, con un mol, aquí está equilibrado, ¿cierto? No hay problema, no necesita número. Produce un mol y otro mol. Un mol de cloruro de ácido clorhídrico es 36,5, un mol de hidróxido de sodio es 40 gramos, un mol de cloruro de sodio es 58,5 y un mol de agua es 18. Si ustedes suman los gramos de acá, que equivalen a un mol, se dan cuenta que es 76,5. Si ustedes suman los gramos de acá, se dan cuenta que este es 76,5. Entonces, hay una perfecta, un perfecto equilibrio de las masas, de los reactivos y los productos. Aquí no se genera ningún gas que, por ejemplo, evite ser pesado, pero podríamos medirlo. Por ejemplo, si el agua aquí se eliminara como gas, obviamente que no van a poder pesar esos 76,5, pero si ustedes los transforman, van a encontrar esos 76,5. Entonces ustedes tienen una proporcionalidad, pero fíjense ustedes que aquí se denota lo que yo decía, 36,5 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 40 gramos de hidróxido de sodio, y esa es la proporción justa. No es 40 gramos de uno más 40 gramos de otro. Hay una proporción desequilibrada, y eso es la proporción justa para que ocurra la reacción.
Si yo coloco más hidróxido de sodio o más ácido clorhídrico, uno de los dos me va a sobrar y el otro se va a transformar en el reactivo limitante. La ley de las proporciones recíprocas de Richter, ¿cierto? La ley que yo les señalaba de las combinatorias estas. Por ejemplo, si un elemento A en una cantidad se combina con B en una cantidad, y C en una cantidad se combina también con B, quiere decir que si esos dos se combinan en una proporción, estos dos también se van a combinar en una proporción. Por lo tanto, va a haber equivalencia en una proporcionalidad. ¿Ah? Por eso se llama recíproco, ¿ya? Porque entendiendo que un compuesto reacciona con algo y el otro también, entonces entre los dos también van a reaccionar en una proporción. Avogadro, además del número de Avogadro, estableció una ley que define el número de Avogadro finalmente, porque el señor Avogadro, que definió el mol, hizo esos estudios analizando moléculas de gases, no en sólidos, ¿ya? Y estableció que volúmenes iguales de gases diferentes a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Interesante eso. Que aunque sean gases diferentes, a la misma presión y temperatura, tienen la misma cantidad de partículas. Por ejemplo, un gas que sea monoatómico o un gas que sea biatómico, esto es una partícula y esta es otra partícula. Van a tener la misma cantidad de partículas. Obviamente que esta partícula va a tener dos átomos, pero la misma cantidad de partículas, ¿ya? Y así estableció que en condiciones normales de presión y temperatura, ese número de partículas equivalía a 22,4 litros, que era un mol, ¿cierto? Otro concepto que hay que ir incorporando, y vayan paso a paso incorporándolo, yo sé que en el momento que estamos hablando se va entendiendo, en el momento que termina la clase ya la cantidad de información va haciendo más dificultoso el entendimiento. Es el concepto de atomogramo. ¿Qué es un atomogramo? La cantidad de un elemento igual a su peso atómico pero expresado en gramos. Por ejemplo, un atomogramo de carbono son 12 gramos de carbono. Es decir, es el peso atómico expresado en gramos. Y equivale a un mol. Por lo tanto, cuando nosotros decimos un atomogramo, en el fondo estamos diciendo un mol. Pero lo estamos expresando en gramos, ¿ya? Entonces, si el peso atómico del nitrógeno es 14, significa que 14 gramos de nitrógeno corresponden a un atomogramo de nitrógeno y corresponden también a un mol de nitrógeno. Este concepto, el concepto de peso equivalente, es un poco menos intuitivo, así que pongan atención. Es menos intuitivo, pero es más importante, porque el concepto de peso equivalente se usa, y se usa en la clínica, se usa en el análisis, e incluso en la expresión de algunos exámenes. ¿Ah? No el concepto de peso equivalente, pero sí el concepto de equivalente. ¿Qué es esto? ¿De qué trata? El peso equivalente es el número de partes de un compuesto o elemento que se combina o equivale químicamente a 1,008 partes de hidrógeno, que es el peso atómico del hidrógeno, ¿cierto? U 8 partes de oxígeno, que es la mitad del peso atómico del oxígeno. Esa equivalencia, es decir, si yo tengo un elemento que se combina con 1,008 partes de hidrógeno, esa cantidad va a ser el peso equivalente de esa sustancia. O que se combina con 8 partes de oxígeno, que también hay una equivalencia. O también se puede decir de manera más simple, sin considerar además la relación con el hidrógeno y oxígeno, porque el peso equivalente se puede establecer con otros parámetros, solo que el hidrógeno y el oxígeno son los que se usan como estándares. El peso equivalente se puede definir como la masa proporcional de una sustancia que reacciona con otra, de manera estandarizada. Aquí también se establece el concepto de equivalente gramo. Cuando un equivalente se expresa en gramos se llama equivalente gramo, igual que en el caso del átomo gramo. También se puede decir molécula gramo.
Es una expresión simplemente en gramos. Profe, decir ¿Sí? átomo gramo no es lo mismo que decir un mol. O sea, un átomo gramo no es lo mismo que un mol. No, porque el átomo gramo se establece el valor del átomo en gramos, pero si lo llevas al concepto molar, tú lo puedes transformar, ¿ya? Ahora, si tú lo llevas a la unidad de masa atómica, va a ser el valor en gramos de la unidad de masa atómica, 1,67 por 10 a la menos 24, pero en moles te va a dar exactamente el equivalente al peso molecular. En términos generales, cuando lo hacemos en el ejercicio en los seminarios, por ejemplo, cuando hablamos de un átomo gramo, vamos a definir el átomo gramo como el peso de un mol, pero no un mol, ¿ya? Claro. El peso de un mol, ¿ya? El peso equivalente, ¿sí? Entonces, el peso equivalente siempre es como la proporción definida. Sí, exactamente. Mire, ¿por qué vamos a hablar del peso equivalente y lo vamos a ver? Porque vamos a hacer unos ejercicios también. Porque cuando uno hace reaccionar dos cosas, no hay equivalencia en los moles, como lo vimos en las reacciones, ¿cierto? Un mol puede reaccionar con 2 del otro, 3 con 4, 1 con 3, etc. No hay una equivalencia, ¿cierto? Mm. Pero los equivalentes o el peso equivalente sí lo hay. Es decir, cuando hablamos de peso equivalente vamos a hablar de las cantidades exactas que reaccionan de uno con el otro. Entonces nos permite estandarizar. Insisto, todavía probablemente muchos de sus compañeros todavía no adquieran el concepto, pero lo vamos a seguir explicando ahora. Los pesos equivalentes estándares de referencia que existen son, por ejemplo, del hidrógeno, en que el peso equivalente del hidrógeno es 1, o en realidad 1,008, pero ahí vamos a llevarlo al segundo decimal, como les digo. El peso equivalente del oxígeno es 8. Otro ejemplo, el peso equivalente del cloro es 35,5. Y para calcular los pesos equivalentes de compuestos, por ejemplo, yo le estaba hablando peso equivalente de átomos, ahora le voy a hablar también de compuestos, porque el peso equivalente del átomo se puede calcular de la siguiente forma. El peso equivalente de un átomo puede ser el peso atómico dividido por la valencia. Y uno dice, a ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en el hidrógeno, el peso equivalente del hidrógeno era 1, ¿cierto? Que es el peso atómico del hidrógeno, que es 1, dividido por la valencia, que es 1. 1 dividido por 1 es 1. El peso equivalente del oxígeno, ¿cierto? Es 8, y lo habíamos visto recién, que es el peso atómico del oxígeno, que es 16, dividido por la valencia del oxígeno, que es 2. 16 dividido por 2 es 8. Y así nosotros vamos calculando lo que se llama el peso equivalente. ¿Y por qué 2 en el caso del oxígeno y se divide? Entonces uno dice, claro, porque el oxígeno tiene 2 posibilidades de combinación, por lo tanto uno puede combinar un oxígeno con 2 hidrógenos. Si nosotros hacemos la equivalencia, es un hidrógeno con medio oxígeno, o sea, un 1 con 8 en peso atómico. Y esa es la equivalencia, 1 con 8, o 1 gramo con 8 gramos. Ahí estamos hablando de equivalencia real. Si es otro átomo, también rige la misma norma. Por ejemplo, el aluminio, como está ahí. El peso equivalente del aluminio va a ser el peso atómico del aluminio, 27, dividido por la valencia, que es 3. ¿Ya? 27 dividido por 3, 9. Eso quiere decir que el aluminio tiene 3 posibilidades de combinación y combina con 3 compuestos de monoposibilidad o monovalencia, como el hidrógeno podría ser, por ejemplo. Y por lo tanto, cada hidrógeno se combina con 9, o con 9 gramos, por decirlo, de un mol. Profe, Dígame. ¿qué pasa si Sí. si tienen más valencia? ¿Se usa la menor? Voy. ¿O qué pasa?
voy. Precisamente, y lo que iba a decir era precisamente lo que acaba de preguntar José. El tema pasa, ¿qué sucede cuando hay más valencia? Porque hay varios átomos que tienen más valencia, ¿cierto? He aquí la situación. En el caso de la relación de equivalencia, no se mantiene un estándar como siempre. Por ejemplo, uno en las reacciones puede reaccionar 1 mol con 2 moles, pero en el caso del peso equivalente o de la equivalencia, el peso equivalente de un compuesto o de un átomo va a depender de la reacción química que ocurra. Y si en la reacción química el compuesto usa una valencia distinta, por ejemplo, usa en vez de 3, usa 2, entonces el peso equivalente va a ser dividido por 2. Entonces el peso equivalente es dependiente de la reacción química. ¿Ya? Ahora, si a nosotros nos preguntan el peso equivalente de un compuesto o de un átomo, pero no en una reacción química, entonces uno usa el mayor posible. ¿Ya? Pero en general se usa en reacciones químicas. Bueno, esto es para un átomo. Pero ¿qué pasa para un compuesto como un óxido, por ejemplo? En un óxido, el peso equivalente es el peso molecular ahora el peso no atómico, sino molecular de la molécula, dividido por lo que se llama la valencia ponderada. ¿Qué es la valencia ponderada? En la valencia del compuesto, por ejemplo, en el caso del cobre es +2, ponderada por la cantidad de veces que está el elemento, aquí una vez, o sea, 2 por 1, 2, sigue siendo, ¿cierto? Eso se llama la valencia ponderada. O también puede ser por el número de oxígenos en un óxido, porque los óxidos todos tienen oxígeno, o el número de oxígenos por 2. ¿Por qué 2? Porque el oxígeno tiene 2 posibilidades combinatorias. Entonces, fíjense, si lo hacemos de una o de otra forma, el peso equivalente del óxido de cobre es el peso molecular, que es 56, dividido por la valencia ponderada, que es 2 por 1, o sea 2, o el número de oxígeno, que es 1 por 2, o sea 2. En cualquiera de los casos, con el anión o con el catión, nos da igual el mismo peso equivalente, 28. Eso es para un óxido. ¿Cómo lo vemos para un hidróxido, por ejemplo? Aquí está. Es el peso molecular dividido por número de OHs que tiene la molécula. Por ejemplo, el hidróxido de bario, el peso molecular es 171 y el número de hidróxidos o hidroxilos que tiene es 2. Es 171 dividido por 2, o sea, el peso equivalente es 85,5. Y ahí es bastante fácil, porque depende del número de hidroxilos que haya. El peso equivalente de un ácido es el peso molecular por el número de hidrógenos que se reemplazan. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ahí tienen ustedes 2 hidrógenos, ¿cierto? Reacciona con el hidróxido de sodio y se reemplaza solo un hidrógeno. Entonces, el peso equivalente de ácido sulfúrico en esta reacción es el peso molecular de ácido sulfúrico, que es 98, dividido por 1, o sea, 98. Pero en general, si ustedes hacen esta reacción y la hacen hasta completitud, se van a dar cuenta que el hidróxido de sodio, el sodio va a reemplazar los 2 hidrógenos. Y por lo tanto va a quedar aquí Na2SO4. Esa es la reacción completa. Si es que vemos la reacción completa, entonces ahí se reemplazan 2 hidrógenos y por lo tanto el peso equivalente de una reacción de ácido sulfúrico con hidróxido de sodio que llega hasta el reemplazo de los 2 hidrógenos va a ser distinto, va a ser el peso molecular dividido por 2, que son los 2 hidrógenos reemplazados, o sea, va a ser 49, la mitad de esto. Entonces ahí demuestra que hay diferencia dependiendo de la reacción. ¿Cómo se calcula el peso equivalente de una sal ahora? ¿Ah? Es el peso molecular de la sal dividido por la carga ponderada, o del anión o del catión. Veamos aquí una más compleja. El peso equivalente del sulfato de aluminio. El aluminio se sabe que tiene carga 3. Este es el catión, ¿cierto? Más 3. Pero aquí no importa el signo de la carga, solo para tener el número. Entonces, 3. Esa es la carga ponderada por 2.
6. Si lo hacemos con el catión, es 6. O sea, el peso molecular dividido por 6. El peso equivalente va a ser 57. Si es el anión, que es el SO4, este es el anión, cuya carga es menos 2, lo multiplican por las veces que está, o sea, ponderado. 2 por 3 también nos da 6. Es decir, como el catión y el anión son equivalentes, da lo mismo hacerlo por uno, hacerlo por otro, les va a dar igual el peso equivalente. Una cosa importante y que recuerden ustedes, que en las reacciones químicas, cualquier pareja de sustancias reacciona en una proporción de equivalente a equivalente, que es lo que le estaba diciendo yo a ustedes. No reaccionan directamente mol a mol, pero sí equivalente a equivalente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahí hidróxido de sodio con ácido sulfúrico, forma sulfato de sodio más agua. Esta es la reacción que es completa de la anterior que le estaba señalando. Ustedes tienen que 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico. Si ustedes lo llevan equivalente, estos son 2 equivalentes de hidróxido de sodio. Si ustedes recuerdan, para un hidróxido es el peso molecular dividido por el número de hidróxido que tiene. Y tiene 1. Entonces, es el peso molecular dividido por 1, o sea, el peso molecular en esencia. Pero como son 2, entonces 1 por 2, 2 equivalentes. En el caso del ácido sulfúrico, es el peso equivalente dividido por el número de hidrógenos reemplazados. Aquí son 2. Entonces el peso molecular dividido por 2 quiere decir que hay 2 pesos equivalentes aquí. O sea, hay 2 equivalentes. 2 equivalentes de hidróxido de sodio reaccionan con 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Entonces, y para producir 2 equivalentes y 2 equivalentes. Por lo tanto, todas las reacciones químicas se producen equivalente a equivalente. Y eso nos permite estandarizar la interacción química. Cuando uno quiere transformar el equivalente a moles nuevamente, o de moles a equivalente, ustedes pueden hacerlo con esta pequeña formulita que es multiplicar para obtener equivalente moles por la valencia y pueden obtener los equivalentes. El peso equivalente depende de la reacción química, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tienen ustedes. El ácido clórico actúa como ácido, por ejemplo, en este caso, liberando un protón. Ahí hay una reacción en que se comporta como ácido. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser el peso molecular dividido por 1, que es el protón que libera o el ácido que libera. Pero este mismo ácido clórico es capaz de reaccionar como oxidante, y lo van a ver después en reacciones óxido-reducción. Y en esa reacción, no voy a ponerle la reacción completa, les voy a mostrar que el cloro, que es parte de aquí, se transforma en el cloro más 5 en cloro menos 1, liberando 6 electrones. Y en el caso de un oxidante, el peso equivalente va a ser el peso molecular dividido por el número de electrones liberados. Que eso, como digo, lo vamos a ver en redox. Pero ahí cambia el peso equivalente y es peso molecular dividido por 6. Profesor, Consultas. yo, ¿cómo en la diapositiva anterior, cómo calculó el número de equivalentes? ¿Se lo podría repetir, por favor? La proporcionalidad, pues. Por ejemplo, si uno dice que cuando uno habla de un peso equivalente, va a estar hablando de una cantidad de gramos, ¿cierto? A eso lo vamos a interpretar como un equivalente gramo. Entonces aquí sabemos que en este ácido sulfúrico, si yo tengo un mol, en realidad voy a tener el equivalente a 2 pesos equivalentes. ¿Por qué? Porque tenemos 2 posibilidades de combinación, porque tenemos 2 hidrógenos que van a salir. Entonces, un mol van a ser
2 pesos equivalentes. Una molécula van a ser 2 equivalentes. Entonces, aquí hay 2, en cambio, aquí hay una y necesito 2 moles para que hayan 2 equivalentes. Entonces, se hace la proporcionalidad de acuerdo a lo que debiera existir en términos de relaciones y cuando lo llevamos a gramos, porque esto se puede hablar en términos moleculares o en términos de valores mayores, moles y gramos, ¿ya? En términos de equivalencia, ¿qué podría decir yo? Por ejemplo, en el agua, para entenderlo un poquito mejor. En el agua, en una molécula de agua, nosotros tenemos que 2 hidrógenos equivalen a 1 oxígeno. Si lo llevamos a la unidad, un hidrógeno equivale a medio oxígeno. Por eso es 1,8. Si lo llevamos a valores mayores, a nivel de moles, queremos decir que 2 moles de hidrógeno equivalen a 1 mol de oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, 1 mol de hidrógeno va a equivaler a la mitad de 1 mol de oxígeno. O un equivalente de hidrógeno va a corresponder a un equivalente de oxígeno, que es la mitad de 1 mol de oxígeno. Y uno así establece cuántos equivalentes debieran reaccionar con cuántos equivalentes, a nivel molecular o a nivel mayor. Si aquí hablamos de equivalentes, estamos hablando de moléculas solamente. Pero si hablamos de a nivel más grande, tendríamos que considerarlo como equivalentes gramos o peso equivalente. No sé si traté de decirlo, de explicarlo de varias formas. No sé si quedó un poco más claro. ¿Qué me preguntó? Yo. Sí, solo que no entendí lo último. Ahora, vamos a tener algunos ejercicios ahora, en un rato más, y además en el seminario que van a seguir aclarando, porque dije que este concepto no es tan intuitivo. Pero dime, Mauricio. No, eso, que quedó claro. Ya. ¿Les parece si nos tomamos 15 minutos? Y después seguimos con la segunda parte, que son ejercicios ejemplificatorios. Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, son las 10, a las 10:15, por favor. Ya, descansen, tomen agüita, vayan al baño, relájense.